Hablaremos de SUVs, pero cada vez más poderosas. Estas son las 10 SUVs más lujosas. Olvídate de las SUV que cuesten entre $23,500 y $43,300 insignificantes dólares. Esas cifras son para vehículos promedio, que solo cumplen con lo más básico. Ha llegado el momento de que apuntemos a lo alto, y lo destacado son las SUVs más grandes del 2024 y 2025, que estás por ver en este video. Como es el caso de esta camioneta que representa el poder. La exuberante Infiniti Q 2025. Esta camioneta mide 2.3 metros. Con este modelo, la división de lujo de Nissan se anotó un gran éxito. Su diseño contó con la participación de Taisuke Nakamura, quien ha sido el director de Infiniti desde 2020. Nakamura, además, es la mente maestra detrás de concept cars de Nissan como el Elur de 2010 y la esperada renovación del Sentra en 2019. Para este modelo 2025, Taisuke quiso resaltar en el exterior una enorme parrilla de color negro que evoca los bosques de bambú encontrados en Kioto, su tierra natal. También posee unos llamativos faros, largos y delgados, con líneas sagradas que recuerdan a las de un teclado, mientras que en la parte trasera se encuentra un módulo de luces LED que une ambas calaveras, anchas a los costados y delgadas hacia el centro, que ayudan a captar la atención directamente al alerón de la camioneta, evitando el aspecto trapezoidal típico que vemos en otras SUVs del segmento. Y si creían que eso era todo, miren a los costados. Aquí Infiniti se la jugó a lo grande. Cuando la camioneta está en movimiento, las manillas se adhieren a la carrocería para ofrecer un mejor diseño y mejorar su aerodinámica. Sin embargo, toda la atención se la llevan los rines de 22 pulgadas, con un diseño inspirado en turbinas de avión. Este estilo no solo expresa deportividad, sino que también transmite la sensación de estar frente a una máquina de poder colosal. Pero eso no es todo. También esconde un descomunal confort en su interior. Esta SUV cuenta con 3 cómodas filas de asientos y numerosas características de lujo, en donde destaca un sistema de sensor infrarrojo. Ubicado en el techo, detecta cuando un pasajero del asiento trasero tiene calor y dirige automáticamente aire frío desde las rejillas de ventilación de la segunda fila. Y ni hablar de su espectacular tablero, con una pared de pantallas que sirven como grupo de indicadores y pantallas táctiles de información y entretenimiento. Con un precio de $83,600, esta SUV realmente justifica su costo. Capaz de remolcar 3.8 toneladas, cuenta con un impresionante motor V6 biturbo de 3.5 litros que produce 450 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión de 9 velocidades. Ahora presten mucha atención, porque les presentaré una camioneta excepcional, construida sobre la base más grande que ofrece Toyota. La gran Toyota Sequoia 2024. Esta camioneta me hace explotar la cabeza. Mide 5.3 metros de largo, con 2.4 de ancho. Y está hecha sobre la misma plataforma que usa la Toyota Tundra. Como pueden ver, su parte delantera es muy similar a la pickup full size de la marca. Y en su parte trasera destacan unos stops LED muy afilados y unos musculosos guardabarros que invitan a los clientes a optar por la versión más cara, que viene siendo la flamante TRD Pro. Este modelo está preparado para todo terreno. Cuenta con amortiguadores Fox que garantizan un manejo cómodo en cualquier superficie y una placa protectora, esencial para proteger el chasis en terrenos rocosos. Además, cuenta con un diferencial trasero con bloqueo y ruedas forjadas de 18 pulgadas, equipadas con neumáticos de 33 pulgadas para asegurar una tracción óptima. A decir verdad, todo esto es una verdadera locura para una SUV de $86,000. Cada detalle vale la pena, desde el impresionante diseño exterior hasta el espacioso interior. Cabe destacar que este modelo ofrece 3 filas de asientos con masajeadores y un amplio espacio para las piernas, asegurando comodidad y lujo en cada viaje. Ahora, en cuanto a su motor, como deben imaginarse,
Toyota no lo pensó dos veces para incluir el nuevo motor V6 Air Force Max de la Toyota Tundra con 437 caballos de fuerza, junto a un motor híbrido acoplado entre el motor y la caja automática de 9 velocidades. Esta motorización apunta que en realidad Toyota está apostando a un futuro con 0 emisiones, con la promesa de lograrlo para el año 2030. Para continuar, adentrémonos al mundo donde el confort y el dinero siempre llevan la delantera. Te presentaré las actualizaciones de una SUV insignia, tomada en cuenta por los más ambiciosos millonarios. La inquebrantable Chevrolet Tahoe 2024. La Chevrolet Tahoe, desde su llegada en el año 1980, ha tenido una fuerte demanda en el mercado estadounidense y en el latinoamericano ante otros titanes que baten récords en ventas, como lo solía hacer la Ford Explorer. Tahoe siempre ha mantenido un buen valor en el mercado de segunda mano, lo que la convierte en una inversión atractiva para muchos compradores que buscan una camioneta espaciosa para viajar en familia. El interior de la Tahoe ofrece hasta 8 asientos. A decir verdad, para mí, esta es una de las SUVs que no decepciona cuando se trata de espacio entre la segunda y tercera fila de asientos. Las piernas están totalmente cómodas, sin obstáculos en el centro que afecten el confort, gracias a su suspensión trasera independiente, aspecto que mantiene la Tahoe 2025, pero con unas nuevas actualizaciones que debemos prestarle atención. En primer lugar, nos gusta que Chevy haya reemplazado la vieja palanca de cambios por una configuración de botones y deslizadores. Por otro lado, la tapa de la consola central, retráctil y motorizada, parece un truco, especialmente porque el interruptor de control está ubicado en el techo. Chevrolet tapizó los asientos de un color negro mate para mayor sensación de lujo, como también para revestir. Afortunadamente, el resto de la ergonomía interior de la Tahoe es menos escandalosa en comparación con la generación pasada. Lo mejor de todas las actualizaciones de esta SUV es su nueva pantalla de 17.7 pulgadas. Ya era hora de que reemplazaran la de 12 pulgadas. Eso era justo lo que le faltaba a la Tahoe para ser perfecta. Ahora, dejando a un lado el interior, veamos qué nos regala esta emblemática camioneta en su exterior. A simple vista, esta SUV tiene un frontal que inspira temor, con una presencia diabólica y a la vez lujosa. En sus actualizaciones más notables, nos encontramos con unos faros característicos, que combinan con una luz de circulación diurna montada en el bumper, junto a una parrilla más agresiva que se ofrece en todos los modelos con un nuevo diseño de canal tipo C en color negro. Mientras que en la parte trasera, también se estrenan nuevas stops que le dan un aspecto más ancho a esta camioneta, que aún no se despega de su motor V8 con 345 caballos de fuerza. Una vez llegado a este punto, estoy seguro de que te preguntarás si la SUV que vio nacer a la Tahoe también obtuvo mejoras para el año 2025. La SUV más comprada por los gobiernos. Mi bebé grandota. Chevrolet Suburban. Was lost. Esta SUV es la misma Tahoe, pero con unas tallas de más después de un sábado de tacos. Aunque ambas están construidas sobre la misma plataforma, la única diferencia entre ellas es el tamaño del área de carga. A simple vista, la Suburban ofrece más espacio, ya que mide 5.7 metros de largo, frente a los 5.2 metros de la Tahoe. Esto permite que la Suburban ofrezca un interior más espacioso y mayor capacidad de carga, un factor clave al decidir cuál de las dos comprar. En la primera fila, la Suburban tiene 144.7 pies cúbicos de espacio y 93.8 en la segunda fila.
Mientras que la Tahoe ofrece 122.9 pies cúbicos en la primera fila y 72.6 en la segunda. En definitiva, todo se reduce a elegir una camioneta según tus necesidades. Porque si buscas una de estas para remolcar, yo recomendaría la Chevrolet Tahoe, ya que ofrece una mayor capacidad de remolque, con una capacidad máxima de hasta 3.7 toneladas, mientras que la Suburban solo puede remolcar 3.6 toneladas. Esto se debe a lo que en física llamamos relación tamaño y peso. Ahora les pregunto, ¿qué les parece si en esta ecuación agregamos un nuevo elemento? De $125,000. La GMC Yukon XL. Aunque tenga un aspecto similar, esta camioneta ante las otras dos no tiene comparación. Tomando un poco de aquí y de allá de la Tahoe y la Suburban, la Yukon es la líder en su especie y ya te diré por qué. Estéticamente, la GMC Yukon 2025 presenta una renovación notable tanto en el exterior como en el interior. Por fuera, la SUV muestra un diseño más audaz, gracias a su nueva parrilla de fibra de vidrio que proyecta una presencia más imponente, junto a un sistema de luces animadas que mejoran la visibilidad y añaden un toque de modernidad al vehículo. También obtuvo una nueva actualización en su interior. Miren esta pantalla vertical de 16.8 pulgadas. Es una clara señal de que General Motors finalmente decidió no escatimar en gastos para el sistema de infoentretenimiento y diseño del habitáculo de la GMC Yukon. Como pueden ver, la pantalla es lo suficientemente grande como para permitir la personalización de los mapas, funciones de audio y temas de colores por parte del usuario. Por otro lado, si crees que no es suficiente espacio digital para ti, también hay una pantalla opcional de 8 pulgadas en sentido horizontal para los pasajeros de la segunda fila que permite controlar los ajustes de la climatización del habitáculo. Esto no está nada mal para una SUV que empezó su historia en el año 1991, como la hermana menor de la Chevrolet Blazer, por el hecho de ofrecerse como una SUV de 2 puertas, que llamaba la atención con su motor V8. Y solo 3 años más tarde, Chevrolet presentó su versión 4 puertas, lo que la hizo ganar en el segmento tamaño completo, donde reina hoy en día la SUV que me hace parar el corazón. La popular Ford Expedition Max 2024. Para este año, Ford nos presenta notables mejoras en su emblemático modelo, que debutó en 1997 como precursor de la Ford Bronco. En esta nueva versión, las formas y dimensiones de la carrocería se integran de manera más armoniosa. Además, Ford ha incorporado estribos eléctricos en su diseño, un detalle muy esperado por los usuarios. A mi parecer, lo que más destaca son los sofisticados detalles cromados en la carrocería que disimulan el lujo del interior, donde se aprecia un ambiente refinado. Aunque esta SUV tiene sus orígenes en una pickup de trabajo, como la Ford F-150, ofrece detalles que elevan su categoría, como la elegante combinación de tonos azul y beige en los asientos y una pantalla de 17.8 pulgadas que integra la perilla del volumen dentro de su diseño. Todo esto justifica su precio de $137,000. El clúster del conductor estrena nuevos diseños gráficos vistos previamente en la Ford Lobo y F-150 con animaciones realmente impresionantes. Esto deja claro que esta es una de las SUV más lujosas del segmento, donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia premium, desde las animaciones hasta los asientos de la tercera fila que se reclinan con solo tocar un botón. En cuanto a su motor, está equipada con un V6 turbo alimentado EcoBoost de 3.5 litros con 420 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque, acompañado de una transmisión automática de 10 velocidades que le permiten a esta bestia lujosa acelerar de 0 a 100 en tan solo 5.5 segundos. Pero eso no es todo. Existe una SUV que supera a esta en cuanto a lujo y precio. Ponte de
pie y rinde pleitesía a la nueva Lincoln Navigator. Esta SUV, en cuanto a plataforma, mecánica, tamaño y manejo, es la misma Ford Expedition. Pero en lo único que cambia es en sus inigualables diseños. Este modelo enfoca un diseño más refinado y genuino para los clientes más adinerados. Sus faros son de estilo clásico, y su parrilla horizontal hace un llamado con su color cromado, mientras que en su parte trasera sí aparenta ser una camioneta un poco salvaje, gracias a su diseño que le hace guiño al que trae la Expedition. Otros aspectos destacados de esta camioneta se encuentran en su interior. La pantalla, de 13.8 pulgadas, se posiciona en formato vertical, ofreciendo un diseño más sobrio y sofisticado en comparación con la más ostentosa que encontramos en la Expedition. Por otro lado, la Lincoln Navigator ofrece algo único en su segmento: un control activo de ruido mejorado, con vidrio laminado en las puertas y tecnologías que minimizan el ruido y las vibraciones externas. Además, destaca por su sistema de cambios automáticos, que ahora se realiza con un simple toque en un botón debajo de la consola central, aportando mayor sofisticación. Por otra parte, la Lincoln Navigator cuenta con el mejor sistema de audio Rebel para tu relajación y entretenimiento, con 28 bocinas, superando a las 24 de la Tahoe y la Suburban, y a las 26 de la Expedition. En cuanto a los asientos, la Lincoln Navigator ofrece una comodidad inigualable para una SUV de su tamaño. Con un diseño acolchado, incluyendo reposamuslos delanteros, ajustables individualmente, este lujo se complementa con acabados en madera que adornan el habitáculo, con el emblema de Lincoln, sellados con precisión láser. La verdad es que todos los detalles de esta SUV parecen sacados del año 2050, lo cual justifica su precio que ronda los $150,000. Nada mal para la primera SUV de lujo tamaño completo del segmento premium de Ford Norteamérica, que debutó en 1997 como modelo 98, basada en la Ford Expedition. Estas características le permitieron a Ford captar clientes adinerados, atrayendo la atención de General Motors, quien desarrolló su propia competencia en esta división. Damas y caballeros, ante ustedes la Cadillac Escalade. La Cadillac Escalade nació como una respuesta al éxito de la Lincoln Navigator, como un intento de Cadillac para conquistar el emergente y lucrativo mercado de SUVs de lujo. Sin duda, la Escalade logró su objetivo con mejoras significativas para el segmento, estableciendo las bases para el lujo que estás a punto de descubrir. Las actualizaciones exteriores del Escalade incluyen un frente revisado con una parrilla más grande y nuevos patrones, luces de circulación diurna entrecerradas debajo del capó, faros LED horizontales y una parrilla iluminada opcional. En la parte trasera destaca por sus nuevas luces y una cubierta inferior del parachoques con ajustes sutiles en el acabado. Además, ahora ofrece ruedas de 24 pulgadas en color metálico, las más grandes jamás ofrecidas en un Escalade. Pero eso no es todo. Estamos ante la SUV con el interior más estrambótico y lujoso del mundo. Cadillac ha incorporado una impresionante pantalla curvada que se extiende del pilar A al B, alcanzando 55 pulgadas. Además, cuenta con un sistema de audio EKG Premium de 36 parlantes y asientos de cuero semianilina ajustables eléctricamente en 16 posiciones que incluyen función de masaje. Y un detalle que no puede pasar desapercibido es la nueva función de puertas eléctricas que permite abrir y cerrar las 4 puertas con un simple toque en la manija o el botón de la consola. Nada mal para esta berlina de lujo,
que equipa un motor V8 sobrealimentado de 620 caballos de fuerza. Esta potencia, combinada con el lujo que ofrece, justifica el precio de esta camioneta. $140,000.